Dios les bendiga, bienvenidos a Casa del Padre, aquí en Casa de Dios Online. Es un gusto como siempre poder estar aquí con ustedes y esta noche quisiera que habláramos acerca de un tema que está presente en nuestras vidas, está presente en la vida de todos los seres humanos, seas creyente o no lo seas. Muchos hemos pasado este sentir, hemos vivido estos momentos donde nos bloqueamos, donde sentimos una gran ansiedad, grandes dudas acerca de lo que está pasando, y es acerca del temor. El temor que parece ser que no se va, que muchas veces no podemos controlar en nuestras vidas, que nos impide soñar, que nos impide avanzar en las promesas de Dios, alcanzarlas y poder vivir una vida de bendición. Yo creo que el temor está en nuestras vidas, pero también hay una clase de temor que Dios no quiere que nosotros tengamos. Y eso es lo que hoy quiero que nosotros entendamos y que podamos aprender y comprender cuál es la clase de temor que se puede permitir uno en nuestra vida, pero cuál es el temor que nos va a llevar lejos del cumplimiento de las promesas de Dios. Así que esta enseñanza tiene que ver con eso, donde no tengamos temor y escuchemos la palabra de Dios, que nos dice en Josué capítulo 1 versículo 9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ahora, el miedo es una emoción provocada por una percepción de peligro, por algo que está saliendo mal. Es un peligro puede que sea real o que puede estar supuesto, sean ahora en el presente o incluso en el futuro o incluso en el pasado. Es una emoción que nosotros debemos entender que es primaria y se deriva de algo natural en nosotros. Es una respuesta natural hacia un riesgo inminente o hacia una amenaza. Y el miedo se manifiesta en muchas cosas, de muchas maneras. Los animales también sienten miedo, nosotros también sentimos temor. Cuando estamos frente a una amenaza, frente a un peligro que es real, o a veces el pensar mucho las cosas nos hace sentir que viene algo a nuestras vidas que puede dañarnos, y eso causa temor en nosotros. Muchos de nosotros hemos sentido este miedo en varias ocasiones. Miedo a la enfermedad, miedo a algún problema, miedo a un accidente o una amenaza, miedo relacionado incluso con alguna experiencia traumática en el pasado que decimos yo no quiero volver a vivirla. Por eso es que muchos evitamos ciertas cosas. Algunos dicen yo no quiero meterme al mar porque ahí pasé una experiencia traumática. Yo no quiero ir a las alturas porque ahí tuve un gran temor, y muchos de nosotros preferimos evitar estas cosas. Ahora, algo interesante es que el miedo se origina en nuestro cerebro. Hay partes de él que se encargan de regular acciones esenciales para nuestra supervivencia. Por ejemplo, el comer, el respirar. Pero dentro de nuestro cerebro se encuentra algo llamado el sistema límbico, que impresionantemente es el encargado de regular nuestras emociones, de regular todo lo que sentimos, ese sentir de luchar contra algo, de levantarnos contra algo, incluso de huir, de querer evitar el dolor en general. Todas esas funciones que ayudan al ser humano a conservar su supervivencia las regula este sistema. Y este sistema, algo que yo aprendí es que constantemente está revisando toda la información que recibe a través de los sentidos, y lo hace mediante una estructura que se llama amígdala cerebral, que controla todas las emociones básicas, como es el afecto y la emoción del miedo. Y esta amígdala se encarga de localizar esta fuente de peligro y hace que nosotros evitemos a toda costa todo lo que representa una amenaza en nuestras vidas. Cuando esta amígdala detecta el peligro, entonces se desencadena esta sensación, esta emoción de miedo, de ansiedad, y su respuesta siempre es decirnos que evitemos a toda costa lo que está pasando, que huyamos de esto, o incluso puede presentarse de manera diferente, puede motivarnos a enfrentar el temor, a enfrentar la situación, o como muchos de nosotros a veces hemos vivido, que nos paralizamos ante tal situación.
nos paralizamos ante una noticia muy grave y esta amígdala lo que hace es que se desencadenen todas estas sensaciones. Ahora es importante que nosotros entendamos que esta función en nuestro cerebro fue creada por Dios mismo, porque no solamente nos protege de todo peligro, sino que Dios puso en nuestro sistema la capacidad de localizar estos peligros y evitarlos. Dios no solamente nos cuida día y de noche y vela por nuestra vida, por nuestra familia, sino que Él en nuestro cerebro, en nuestro sistema, nos dio esa capacidad de poder sentir el peligro real, de poder sentir estas emociones que nos hacen evitar el peligro, para que nosotros no seamos lastimados. El cerebro no solamente es para pensar. En nuestro cerebro encontramos estas funciones que nos ayudan a entender el peligro real y físico que puede llegar a dañarnos y lastimar o incluso terminar nuestra vida. Y hay gente que detesta el miedo. Yo soy una de esas personas. Detesto sentir miedo, detesto sentirme nervioso ante situaciones que nunca he vivido, ante situaciones que he vivido en el pasado y causaron gran daño en mi cuerpo, en mi físico, y de repente siento que están volviendo. ¿Y qué pasa? Yo empiezo a temblar, empiezo a tener miedo, empiezo a pensar las cosas y detesto mucho esto. Pero yo entendí que el miedo es uno de los impulsos más fuertes que el ser humano tiene, porque cuando uno está en peligro, el miedo te hace actuar. Cuando uno se encuentra en peligro, el miedo te hace huir de ahí. Cuando uno está pasando un momento de enfermedad, el miedo por pasar lo que un ser querido vivió te hace cambiar hábitos con tal de no recaer en esa enfermedad. El miedo muchas veces nos hace cambiar de dirección contraria hacia el peligro que tenemos por delante. Incluso ese temor activa mucho más nuestra fe y nos mueve a aferrarnos a buscar un milagro. Algo que mi papá me enseñó, el pastor Magdiel, es que muchas veces se necesita el temor para poder buscar con toda nuestra fe un milagro. El miedo está en nosotros para poder ir en contra del peligro, en contra de lo que amenaza nuestras vidas. Pero hasta cierto punto, ese miedo es algo natural y bueno para nosotros, y ese miedo está bien tenerlo. Pero también hay que mencionar que se lee y se escucha un poco incoherente cuando Dios le dice a Josué: no tengas temor. Después de todo, Dios puso en nuestro cerebro la función de detectar el peligro y tener miedo para huir de ese peligro. Es algo incoherente que Dios pone esa función y le dice a Josué: no temas ni desmayes. Y no solamente se lo dice a Josué, sino que se lo dice a todos nosotros, a todos los hombres, a toda su creación, a sus hijos: no temas ni desmayes. Entonces nos encontramos con que hay un temor que no está bien en nuestras vidas. Hay un temor que no es correcto, un temor que no está bien tenerlo en nuestras vidas, porque ese es el temor a lo que Dios nos manda a conquistar. Es el temor de que lo que Dios prometió y bendijo no pase en nuestras vidas. Es el tener miedo de que no lleguemos a hacer lo que Dios ha dicho de nosotros. Es el temor de pensar que la bendición de Dios no va a llegar a nuestras vidas, de que si Dios te hizo una promesa hermosa, no se va a cumplir por algo que tú estás pasando, por algo que ya se complicó, por algo que se salió de nuestro control. Eso es el temor que no está bien en nuestras vidas. Ese miedo, permitirlo en nuestras vidas, muchas veces se vuelve algo anormal y se termina transformando en algo que se llama ansiedad. La ansiedad fue descubierta desde los años antes de Cristo. Filósofos de su tiempo descubrían un trastorno y una angustia, dice, permanente,
una angustia permanente y constante en la vida de la gente, un miedo transformado en terror presentado en personas por las noches. Imagina ese temor que se transforma en un terror y que está constantemente y que a veces se vuelve permanente en la vida de la gente. Ese es el temor que no puede estar en nuestras vidas, porque cuando el miedo sobrepasa la realidad de lo que estamos viviendo, cuando el miedo empieza a dominar nuestras vidas, se transforma en ansiedad, siempre sobrepensamos el peor de los escenarios, siempre imaginamos otra realidad de todas las situaciones, por muy pequeñas que sean. Aun cuando tienen una solución, nos damos la vuelta. Y ¿sabes qué es lo peor? Que muchas veces cuando este temor se transforma en esa ansiedad, se transforma en ese terror que domina nuestras vidas, muchas veces en lugar de ir contrario al peligro, realmente de lo que estamos huyendo es de la bendición de Dios. Vamos en sentido contrario, pero esta vez no nos alejamos de nada, sino que nos alejamos de lo que Dios ha dicho que pasará en nuestras vidas, de toda bendición, de toda promesa y de toda palabra. Pero hoy Dios te dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios le dice eso a un Josué que ya había visto grandes obstáculos en el pueblo de Israel desde el día que ellos salieron, pero también se lo dice a un Josué que conocía las obras poderosas con las que Jehová libró a su pueblo. Pero también es un Josué que vivió y observó cómo el pueblo rechazó una tierra completamente bendecida a causa de ese temor y terror que sintieron. Cuando el temor se apodera de nosotros y se transforma en algo anormal, en ese terror, somos propensos a olvidar que Dios ya ha hecho un milagro antes en nuestras vidas. Cuando el temor se apodera de nosotros, pensamos que Dios no puede ayudarnos otra vez. Muchas veces pensamos: es que Dios lo hizo con tal persona, pero no lo va a hacer conmigo. O muchas veces pensamos: es que Dios ya me ayudó una vez, pero esta vez es diferente. La enfermedad no se siente igual, esta vez siento que sí voy a empeorar, siento que Dios esta vez no puede ayudarme. Ya sé que Dios me ha sanado anteriormente, pero esta vez es diferente. Yo no creo que Dios me sane, no creo que Dios pueda ayudarme. Es que no puedo con el desafío, voy a fracasar, todo se va a caer, voy a decepcionar a la empresa, a mi familia, y si empiezo esto, mi caída será horrible, y porque no tengo lo necesario. Y muchas veces nos alejamos de estas puertas de bendición y de los milagros, porque sentimos un temor que no debe estar en nuestras vidas. Es ese mismo temor que estuvo en la vida del pueblo de Israel. Muchas veces vemos la tierra prometida y nos pasa lo que a los espías. Podemos tener la tierra frente a nosotros, pero en el momento en que nosotros vemos lo que hay ahí, de pronto ahora somos personas automáticamente que hemos perdido todo. Los espías, cuando vieron la tierra, lo único que vieron fueron gigantes, y automáticamente se vieron a sí mismos muertos. ¿Qué es lo que dijeron? No, es una tierra que traga a sus moradores. Dios no solamente nos trajo aquí a morir. Es increíble, porque cuando el temor está presente, es capaz de transformar nuestro pasado, afectar nuestro presente y cambiar el futuro de nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque al pueblo se le olvidó que Dios anteriormente en el pasado había conquistado y derrotado él solo, sin necesidad de que alguien peleara. Derrotó al ejército más poderoso en ese tiempo, que era Egipto. Los hizo pedazos, los hundió en el mar en el pasado.
y en el presente ahora ellos están completamente aterrados. Y no solamente están aterrados, sino que piensan y juran que Dios los llevó ahí para que mueran en el desierto. Y cuando observan el futuro, cuando observan la tierra prometida, esa tierra de bendición, lo único que veían eran obstáculos gigantes y dijeron: si entramos ahí, moriremos. Fíjate cómo cambió toda la realidad. Parece que Dios nunca hizo nada en el pasado. Parece que Dios ahora era cruel en el presente porque los trajo a morir, entre comillas. Y ahora el futuro estaba completamente perdido a causa de ese temor. Pero después de eso, años más tarde, Dios llama a Josué y le dice esas palabras: mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento de que tú guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y entrar en la tierra que yo les doy. ¿Sabes qué es lo que me toca mucho mi corazón? Es ver cómo Dios insiste en que su pueblo alcance la promesa que le ha dado. Porque a causa de esos espías que contagiaron a toda la familia y a todo el pueblo de Dios y dijeron: Dios nos trajo aquí a morir, y todos dijeron: sí, tienen razón, deberíamos regresarnos porque Dios nos trajo a morir y todo eso. Lo que Dios dijo: está bien, si ellos no creen, entonces todos ellos morirán aquí en el desierto. Pero la generación de Josué y de Caleb, no, ellos van a heredar esa promesa. A pesar de todo eso, a pesar de que en algún momento en sus antepasados, en sus familias hubo ese temor y ese terror, Dios se le presenta años después a Josué en medio de una nueva generación e insiste y le dice: ha llegado el momento de que tú guíes al pueblo y los metas en la tierra que les doy. Eso demuestra que para Dios es una prioridad cumplir su promesa en tu vida y en la vida de nuestra familia. Quizá en nuestra familia haya habido quienes tuvieron miedo y retrocedieron. Hay quienes a lo mejor dudaron de Dios, a lo mejor hubo incrédulos que pasaron la misma enfermedad que tú y ellos se quebraron porque no tenían y no confiaban en Dios. Pero si Dios te hizo una promesa a ti, Él la va a cumplir. Y no tienes por qué dejar que el miedo cambie esa promesa. No tienes que dejar que el miedo cambie tu pasado y te haga pensar que Dios nunca te sanó, que te haga pensar que Dios nunca libró a tu familia. Claro que lo hizo, y lo hizo porque te ama. Te sanó una vez y te volverá a sanar. Te sostuvo una vez y te seguirá sosteniendo. No importa lo que haya pasado, Dios puede hacerlo una y otra vez y lo seguirá haciendo en tu vida. Así que si en el presente, si hoy en día estás pasando una enfermedad terrible o estás pasando un problema que no imaginabas pasar, puede que sí, tu respuesta natural sea el temor, porque esto es sorpresivo, porque es algo que no esperabas. Pero no puedes permitir que ese temor vaya más allá de donde tiene que estar. No puedes dejar que se transforme en terror, en ansiedad, en una obra del enemigo para que tu futuro cambie. No veas tu vida de ahora en adelante sin futuro, porque Dios está ahí para cumplir su promesa. Así como visitó a Josué y a esa generación que creyó, Él hoy te está visitando. Te está diciendo: puede que en tu familia otros hayan caído, pero tú no lo vas a hacer. Yo le hice una promesa a tus tíos, a tus padres, a tus abuelos. No creyeron, pero tú sí puedes cambiar la historia. No dejes que el temor cambie los planes que yo tengo para ti y para tus hijos, y aún en la vida de aquellos que aún no nacen, pero son una seguridad en tu vida. Puede que tu familia haya pasado cosas y estés pensando que van a pasar en tu vida, pero no será así contigo, porque yo estoy contigo y nadie te hará frente
Así como se lo dijo a Josué, te lo dice a ti. Hoy Dios te llama a confiar en su amor, a confiar en su palabra. Está bien tener miedo, pero no está bien mirar al gigante que hoy enfrentas y decir: renuncio a los planes de bendición que Dios tiene para mi vida. Quiero terminar con esto. Quiero contarte el testimonio de nuestra hija. Antes de que nosotros empezáramos a planearla, en algunos momentos, quizá muy maduros por la emoción del matrimonio, intentamos tener a nuestro hijo, nuestro primer hijo, pero no pasaba nada. Lo intentábamos, pero mi esposa no quedaba embarazada, y eso activó una alarma en nuestras vidas, una alarma real. Mi esposa Karen pensaba que tenía un problema, y yo al mismo tiempo pensaba que había un problema en mí, y eso empezó a causar una especie de preocupación. Y entonces una noche recuerdo que Karen empezó a pensar en esto, y yo también, y hubo un momento muy serio en nuestras vidas, y ella dijo: yo tengo miedo de que algo esté mal en mí, y yo no quiero que de pronto sí quedo embarazada y quizá no está en mí tener hijos, y eso puede afectar al bebé. Y si esto es así en nuestras vidas, entonces yo no quiero tener hijos. Y eso a mí me pegó. Yo dije: ¿y qué tal si el problema no es ella? ¿Qué tal si el problema soy yo? O ahí donde empezamos una planeación familiar. Y es ahí donde teníamos miedo de los análisis, de los estudios, y que arrojara que uno de los dos tenía problemas. Después de eso, el enemigo quizá empezó a obrar en nuestras vidas, pero más en la vida de mi esposa. ¿Por qué? Porque ella empezó a recordar todos los problemas anteriores que han habido a la hora del parto en su familia. Y ella me contaba y me decía: tengo miedo de pasar lo que mis familiares atravesaron en el parto. Muchas complicaciones, errores a la hora de ejecutar operaciones. Y me decía: tengo miedo, porque anhelábamos un parto natural, pero ella decía: quizá todo salga mal. Realmente tengo miedo. Pero entonces Dios empezó a obrar en nuestras vidas. Fue hasta un congreso que vino el apóstol Byron, y vino una gran amiga nuestra, una profeta, y ella nos mira, y cuando yo me acerco a saludarla, ella me dice: hijo, están planeando tener un bebé, ¿cierto? Para ese momento no se lo habíamos comentado a nadie, solamente a nuestros padres. Y lo que pasó fue que en ese momento nos sorprendimos, y yo le dije: sí, así es, estamos planeando tener un bebé. Entonces ella sonríe y me dice: en el momento que tú pasaste a recoger las ofrendas, lo pude ver. Dios me mostró a tu esposa embarazada. Para ese momento aún no pasaba nada, todavía íbamos a recibir los análisis, pero me dice: yo vi a tu esposa embarazada, y Dios quiere decirte que no tengan miedo, que no tengan temor, porque va a ser un parto natural a como ustedes desean y anhelan. No va a haber dolor, no va a haber complicaciones, no va a haber nada. Todo va a pasar de una manera rápida y en paz. Y así fue. Cuando llegaron los análisis, todo estaba bien conmigo y con mi esposa. Cuando llegó el día de tener a nuestra bebé, no hubo ninguna complicación ni ninguna clase de dolor en mi esposa. Solamente algo que nos tomó por sorpresa, pero se solucionó rápido con nuestra bebé. Al día siguiente ella estaba en nuestros brazos y nos dijeron: pueden salir del lugar en paz. Mi esposa al día siguiente, a pesar de haber sido un parto natural y haber recibido un corte y pequeñas puntadas, estaba como si nada, caminando sin dolor, arriba rápidamente como Dios prometió. Pero recuerdo que una noche dijimos: si va a ser así de complicado, entonces no queremos tener hijos. En ese momento el temor se fue más allá, y estábamos pensando en renunciar
a las promesas de Dios, pero confiamos en su palabra. Emma es una niña muy fuerte y a través de ella Dios nos ha bendecido grandemente. Y hoy yo quiero que tú puedas confiar en Dios como lo hemos hecho nosotros. Yo no sé qué dificultades estás pasando ahora, quizá como padres, como esposos, como joven. No sé qué dificultades estás enfrentando, pero la solución no es darte la vuelta y decir renuncio a esto. No, tienes que confiar en Dios, tienes que recordar hoy lo que Dios te prometió. Y recuerda que en el pasado Dios te ha librado. Recuerda que en el pasado Dios ha sido fiel contigo. Puede que a lo mejor tu familia renunció a promesas, a bendiciones, pero tú no lo harás, porque Dios será fiel. Y hoy Dios quiere darte esta palabra tal y como se la dio a Josué, y recíbela para ti. Dios te dice hoy a ti: te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies, tu descendencia estarán pisando la tierra que les he dado, desde el desierto del Negev al sur hasta las montañas del Líbano, al norte desde el río Éufrates, al oriente hasta el mar Mediterráneo, al occidente, incluida toda la tierra de los hititas. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Mi mandato es: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Sé fuerte y valiente, porque ahora tú vas a guiar a tu familia, a tu matrimonio, a tus hijos, a tus futuros hijos. Vas a guiarlos hacia esa tierra prometida. Hoy cierra tus ojos y deja que hoy Dios ministre tu vida, y que Él te diga: yo he estado y seguiré estando en tu vida. Te he librado una vez, otras veces, y te seguiré librando de toda enfermedad, de todo mal. Tú puedes descansar en mí, porque todo estará bien. No tengas miedo de lo mucho que pueda cambiar el presente. Yo sigo siendo el mismo. Yo no cambio en tu vida. Y esta enfermedad, esto que estás atravesando, este desafío, este problema, no puede cambiar tu presente, tanto como yo lo he hecho. Yo soy tu camino. Yo soy quien bendice tu vida, quien marca y dirige tus pasos. Y el futuro sigue siendo un futuro brillante para ti, para tu familia, para tu descendencia. Hoy yo te unjo nuevamente, te dice el Señor, para conquistar las promesas que te hice a ti, las promesas que le hice a tus antepasados, pero que ellos no lograron conquistar a causa del temor. Hoy yo insisto en cumplir mi promesa con tu familia, y lo haré a través de tu vida. Y tú podrás decirles a todos los que queden de tus antepasados y a todos los que han de venir, que tú viste mi fidelidad y mi promesa cumplida. Tú podrás decirles que yo fui y siempre seré fiel. Yo estaré contigo donde quiera que vayas. Nada ni nadie te podrá hacer frente. Tú vas a conquistar las promesas y la bendición que hoy yo pongo en tu vida. En el nombre de Jesús, solo esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo hasta el final. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos esta noche. Si te ha gustado este mensaje, dale like. Te invitamos a suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones a tiempo. También invitamos a nuestros servicios online los domingos a las 10 de la mañana y los miércoles a las 7:30.
Nuestra iglesia en servicios presenciales funciona los domingos. También tenemos actividad de lunes a las 5 de la tarde y terminamos a las 7 de la noche. Hasta la vista.